Sean bienvenidos a Ávila es así de natural, muy buenas noches. En este programa resumen de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este 2023 y como no podía ser de otra manera, a mi derecha, Vicente García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Al final te he engañado, ¿eh? Me has engañado, me ha costado venir, pero lo has conseguido. Y es que no quería venir al principio, él siempre me dice, no, lo dejamos más hacia adelante. No, hay que hacer un resumen, Vicente, que se vea todo lo que hemos hecho durante este año. Hemos preparado un programa bastante completo. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí, bueno, hemos hecho un pequeño resumen, no van a salir todas las rutas que hemos hecho durante este año, pero bueno, una representación de ellas en diversos puntos de la provincia para que los espectadores que no lo hayan visto se hagan una idea un poquito de lo que hemos hecho y para los que lo han visto que lo recuerden. Luego también, como siempre, traemos libros y en esta ocasión muy especiales porque los dos tienen relación con Ávila, los dos libros. Uno ya es de un escritor afamado y notable como Javier Sierra, que como sabéis es Premio Planeta y tiene bastante sinergia con Ávila y bueno, yo tengo la suerte de ser amigo, aunque en la distancia, porque nos vemos muy poco, pero hemos compartido juntos algunas experiencias y entre ellas un poquito de este libro. Y luego otro también de Joaquín Díaz, que es un enamorado de las piedras y también ha escrito un libro novedoso que se presenta precisamente durante estos días, en la cual nos va a descubrir unos petroglifos muy interesantes en la Sierra de Ávila. Entonces son dos libros muy interesantes, fáciles de leer los dos también. Yo animo a la gente pues, a que los lea. Y luego también, pues como colofón, traemos nuestra revista de cabecera, que es Quercus, que en esta ocasión también habla de temas muy interesantes y un suplemento especial que trae Quercus, que también tiene relación con la provincia abulense. Así que, o sea, que hoy tenemos totalmente el tema abulense, Vicente. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada y enseguida estamos de vuelta para hablar de todo ello. El momento ahora de meternos de lleno en todo lo que les tenemos preparado y como decíamos anteriormente en el sumario, Vicente, hemos hecho pues un resumen de algunas de las rutas que hemos ido viendo durante todo este año. No podemos hacer resumen de todas, pero sí una pequeña pincelada de algunas de ellas. Pues sí, vamos a ver un pequeño resumen de 3 puntos estratégicos de la provincia de Ávila. Hemos optado pues, por poner una en la Sierra de Ávila, que es Benitos, con sus berrocales impresionantes. Otra el Tietar, que es la ruta del ferrocarril, en este caso por Ladrada, muy desconocida para muchos y creo que ahora van a descubrir esa ruta, que es muy curiosa. Y luego también una mina de wolframio abandonada en Peregrinos, que es otra parte de la provincia también muy desconocida. Así que vamos a ver un resumen de esas 3 rutas tan interesantes. Nos desplazamos hasta el límite oeste de la provincia y lo hacemos por la AV500 para pasar por el embalse de Serones. Seguimos por el Espinar y San Rafael ya en tierras segovianas y subimos al puerto de Guadarrama que comunica Madrid y Segovia. Aparcamos el coche y tomamos un antiguo camino que llega hasta Peregrinos. El trayecto es intransitable para automóviles, pero podemos intentar subir con el coche un poco más
aunque no es recomendable. En la ruta observamos algún búnker y trincheras de la guerra civil. Y con el teleobjetivo contemplamos a lo lejos las torres madrileñas, difuminadas entre la niebla y el smog. Hoy estamos por tierras de peregrinos. Vamos en busca de una mina que creo que es bastante atractiva. Es una mina de wolframio. El día es bastante gris hoy, desde cuando hemos salido de Ávila hacía mucho sol, pero al llegar aquí al puerto pues está todo nublado y la luz no es muy buena. Ya nos dice el guía de hoy que no vamos a encontrar la mina, así que vamos con poca esperanza. Pero bueno, yo creo que a base de dar vueltas la encontraremos. Aunque casi todo el camino es cuesta arriba, si tenemos paciencia y no llevamos prisa, se realiza con cierta facilidad sobre esta antigua carretera hoy abandonada. La riqueza vegetal que nos envuelve es notable. Pinos, piornos, retamas y torbiscos nos envuelven. Aunque la niebla no permite ver bien el paisaje, al fondo y entre los pinos que nos rodean, apreciamos el embalse de Valmayor. Un poco más arriba, también contemplamos el de la Jarosa. La cercanía a tierras madrileñas hace que estas rutas y senderos sean bastante visitadas por ciclistas en bicicleta de montaña y también por senderistas que desean estar en contacto con una naturaleza muy especial. Estamos haciendo un recorrido muy interesante porque nos encontramos con especies muy extrañas. Por ejemplo, hemos visto unos cuantos mostajos, que es un árbol muy difícil de ver en la provincia de Ávila, y unos cuantos acebos de un tamaño considerable. Aquí a mi espalda tengo uno, que este no tiene frutos, pero es muy interesante también. Bueno, el camino se va complicando un poquito, no por la dificultad de trazado, sino porque hay unas cuestas bastante considerables, con unas pendientes notables. Ya vamos notando las piernas un poquito cansados y ya dicen por aquí que cuando comemos el bocadillo. Otra planta muy escasa e inexistente en toda la provincia abulense, salvo por estas tierras de peregrinos, es la galluva, que tapiza generosamente los suelos a nuestro paso. Llegamos al collado de la mina, a 1710 metros de altitud, y como su nombre indica, hay una cantera a cielo abierto por aquí, pero no es la mina que buscamos, así que seguiremos el camino ya hacia el pueblo y descendiendo. Como no está señalizado, buscamos casi sin rumbo fijo, entre los senderos de la zona, la entrada a la mina de wolframio. Bueno, hemos perdido ya, nos hemos salido del camino y ahora hemos cogido un sendero que creemos que lleva a la mina de wolframio. No estamos muy seguros, pero bueno, vamos un poco también a la aventura. El paisaje es muy bonito y esperemos llegar. Bueno, hemos llegado a la mina dichosa, a la mina de wolframio. Alguna propiedad debe tener wolframio, porque de las 3 cámaras que traíamos o de las 4 cámaras que traíamos, 2 han dejado de funcionar justo cuando hemos llegado aquí. Una cosa extrañísima.
Entonces no sé si habrá algo de magia aquí, que sí que la hay, porque todos estos lugares tienen algo de magia, pero hemos llegado a la mina. Es bastante profunda, no queremos meternos muy adentro, en primer lugar porque es peligroso, y lo segundo porque hemos visto unos cartelitos aquí rotos de que no se podía entrar. Entonces tampoco vamos a arriesgarnos mucho. Otro día regresaremos buscando otra mina más grande que dicen que hay por aquí. Hemos llegado a la mina que buscábamos. La verdad es que aquí debe de haber algo de magia, de brujería o de influencia del wolframio sobre las cámaras, porque si en la mina decía yo que de las 4 o 5 cámaras que traíamos, 2 no funcionaban, una más ha fallado, se ha agotado la batería que estaba llena, y otra más que traíamos también ha empezado a parpadear y a hacer cosas extrañas. Entonces, bueno, puede ser fruto de la casualidad, pero demasiada casualidad es que de 5 cámaras, 4 fallen y 3 dejen de funcionar. El misterio quedará aquí. El próximo día pues descubriremos algún sitio más. Vamos a regresar, la niebla ya se ha levantado, hay un poquito más de sol y nos queda un largo camino de regreso. En este recorrido nos desplazamos hacia tierras de la Sierra de Ávila a través de la carretera AV110. Saliendo desde Ávila, el primer pueblo que atravesamos es Martierrero. Cuando tenemos frente a nosotros ya la ermita de Riondo, giraremos hacia la izquierda en dirección a Benitos, donde aparcaremos el coche. Es un pueblo tranquilo e interesante, enclavado a los pies del Cerro de Gorría y rodeado de berrocales y matorral disperso. En una de sus calles hemos quedado con Higinia, gran conocedora del lugar, que nos mostrará alguno de sus emblemáticos rincones. Sugestiva es esta fuente de aguas escasas, pero cuya sonoridad destaca frente al silencio que nos rodea. Realizada con grandes bloques de piedra, es un buen ejemplo de las labores del pasado que hay que conservar. Hoy nos hemos desplazado hasta Benitos, un pueblecito de la Sierra de Ávila, muy pequeñito, con pocos habitantes, pero muy interesante. Estamos aquí al lado de su iglesia, que vamos a visitar. También tiene una fragua que están intentando restaurar y un paisaje de berrocales impresionante alrededor. En la plaza contemplamos su iglesia, que también nos enseña nuestra guía de hoy. Todos los años se celebra una romería en Riondo, el tercer fin de semana de septiembre, realizándose en procesión el traslado de la Virgen desde Benitos hasta la ermita. Esta celebración cuenta con gran arraigo popular. A su llegada se celebra la misa, después bailes, subastas de banzos y comidas en su entorno. Es todo un acontecimiento para los pueblos de la zona. Posteriormente regresará la imagen a su lugar de origen. Cerca de la iglesia contemplamos un potro de herrar, elemento típico de estos pueblos de la serranía. Muy cerca de él nos sorprenden unos nogales de enormes dimensiones que resisten las heladas y las inclemencias térmicas de la zona. Una cosa que hemos contemplado es que tiene unos nogales bastante grandes. A mí me extraña porque normalmente los nogales se hielan en invierno, pero aquí vemos unos ejemplares de unas dimensiones bastante aceptables. Imprescindible es visitar la antigua fragua, en pleno proceso de restauración, como nos relata Higinia. Estamos en la antigua fragua de Benitos,
Y aquí nos cuenta Higinia que la han intentado restaurar y de hecho está parte restaurada, ¿no? Sí, tenemos las paredes, el techo y bueno, entonces quedamos en que esto lo íbamos a hacer como para un museo, pero se quedó ahí. Lo que te contaba, que lo tenemos, algunos tenemos en mente y decimos, esto lo vamos a limpiar en el verano, vamos a unir unos cuantos y lo vamos a preparar y tal, yo traigo esto, yo traigo lo otro, o sea, eso se sigue hablando y tal. Que no digo yo que con el tiempo no se haga. Sí, sí, pues es muy interesante. Además vemos aquí un fuelle gigante de los de antiguamente, ¿no? El fuelle de la fragua, lo que era de la fragua. Ahí calentaban el hierro. Muy curioso, muy curioso. Y este es el yunque. Pues nada, que consigáis restaurar esto, que tiene muy buenas pintas, la verdad. Abandonamos el pueblo y llegamos a uno de los caminos cercanos para comenzar la ruta por los alrededores. Un pequeño y valioso bosquecillo de álamos temblones nos ofrece una bonita imagen con sus hojas bailando con el viento. Serán prácticamente los únicos árboles que veremos en la subida. Apoyado en las faldas de la sierra, contemplamos el pueblo y en la cima los molinos de viento que hoy giran de forma intensa debido al aire dominante. Muy pronto, los grandes bloques graníticos cobran protagonismo a nuestro paso. Bueno, aquí hay una pequeñita cueva de esas que me gustan a mí, bueno, que nos gustan a todos los que vamos. Son grandes berrocales que, por efecto de la erosión y del tiempo, pues se han caído y han formado una cavidad aquí bastante grande. Me imagino que sería un buen refugio para los pastores y quién sabe si en tiempos prehistóricos no se refugiaban aquí nuestros antepasados. La erosión ha labrado con el paso del tiempo figuras curiosas en muchas piedras. Semejan, a veces, formas fáciles de identificar, siempre ofreciendo un paisaje duro pero muy sugerente. Cerros de Benitos, pues vemos un paisaje espectacular, impresionante. El granito nos envuelve, los berrocales que tenemos alrededor son de un tamaño bastante considerable. Vemos pequeñas cuevas entre ellos, cuevecillas producidas por derrumbes de los grandes bloques de piedra, y la vista desde el alto del cerro es muy extensa, incluso a lo lejos vemos la ciudad de Salamanca. Claro, hay que meterle un buen zoom o unos prismáticos, pero es visible desde aquí. Vamos a seguir dando una vuelta por estos bloques de piedra que nos recuerdan también formas de animales, formas muy especiales. Con un poquito de imaginación veremos animales en cualquiera de estos bloques graníticos. Numerosos líquenes se aferran a las rocas. Son la primera fase de su disgregación y conversión en tierra, un proceso que podría durar miles de años. Desde un promontorio contemplamos el cercano pueblo de Chamartín y al fondo Solana del Río Almar, de los que ya hicimos reportaje y que volveremos nuevamente a visitar.
Sobre pequeños prados de altura con abundantes berceas destacan promontorios de grandes piedras que facilitan la observación de los alrededores. Nuestro destino de hoy nos llevará a La Adrada. Salimos por la Nacional 403. Pasamos por el Barraco. Cruzamos el puente de la Gannata sobre el Alberche y atravesamos las calas del Burguillo. Dejando atrás el Tiemblo y pasando brevemente por la Comunidad madrileña, llegaremos a La Adrada. El paisaje, con palmeras incluidas, nos recuerda que estamos en pleno Valle del Tiétar. Aparcamos el coche y comenzamos la ruta a pie sobre un antiguo trazado que se creó con la intención de unir por ferrocarril Madrid con Arenas de San Pedro. En 1892 se mencionaba la posibilidad de dar salida a las riquezas del valle por ferrocarril, e incluso una coplilla cantada en 1925 decía: «Valle del Tiétar famoso, tan hermoso y tan gentil, ¿qué sería si tuviese siquiera ferrocarril?». Aunque eso nunca ocurrió, sí se iniciaron las obras, pero la guerra civil paralizó estos planes y hoy día solo quedan retazos fragmentados, utilizados como rutas para senderistas y amantes de la bicicleta de montaña. Ahora caminamos siguiendo el amplio sendero sobre el que deberían estar las vías y haber circulado el fallido tren. El camino es muy accesible y puede realizarse en familia, ya que apenas existen cuestas pronunciadas. Lo ideal es hacerlo a finales de la primavera, aunque en verano tendremos a sus márgenes buenas sombras donde descansar y cobijarnos. Avanzamos sin apenas dificultad, contemplando el paisaje que nos envuelve, y atravesamos algunos tramos en los que fue necesario horadar la roca para abrir paso a un ferrocarril que nunca llegó a existir. El trazado inicial ha sido fragmentado a través del tiempo y hoy día es imposible recorrerlo en su totalidad. Creemos que el trazado de la vía continuaría por aquí, pero vemos aquí una alambrada que no sabemos si corta el camino o no, pero nos obliga a hacer un rodeo para poder seguir. Bueno, tenemos un pequeño problema. Es que hemos llegado a una urbanización por aquí, donde acaba el camino del trazado de las vías de ferrocarril, y estamos intentando buscar por dónde continúa. Llevamos dando vueltas un buen rato y no lo encontramos. Pues al final hemos tenido que regresar por el mismo camino que hemos venido. La vía de ferrocarril, el trazado del ferrocarril ya está bastante fragmentado y no encontramos por dónde seguir, así que damos la vuelta, regresamos por donde hemos venido tranquilamente, haciendo fotografías. Retomamos el camino de vuelta con total tranquilidad y al tener tiempo de sobra nos permitirá observar con más detenimiento la riqueza del entorno. Como es un recorrido más bien corto, podemos deleitarnos con los colores y aromas que tenemos a nuestro alrededor. Un pequeño puente, apenas apreciable desde arriba, sobre el trazado de las vías, nos llama la atención. Vemos que la infraestructura que se montó para el trazado de las vías de ferrocarril
fue bastante buena lo poco que se hizo, porque hemos visto este puente y un poquito más para adelante hay otro más, para que discurriera el agua y no interfiriera en el trazado. Bueno, voy a salir rápido aquí porque está lleno de mosquitos y me van a acribillar. Seguimos el camino hacia Ladrada y a lo lejos contemplamos su castillo que vamos a visitar. El castillo de Ladrada es una excelente muestra de la arquitectura medieval de la provincia de Ávila. Tras varios años de reforma, se inauguró en 2004. Ladrada fue nombrada villa en 1393 por Enrique III. Desde aquí tenemos una impresionante vista del entorno que nos rodea y contemplamos también el patio del castillo, que en su origen fue iglesia, y algunas de sus estancias. Y vemos cómo se mezclan de forma coherente las zonas nuevas y restauradas con los restos del edificio inicial. Las almenas de la zona sur también son visitables y recorriéndolas nos ofrece una visión totalmente distinta a las de la norte. Hemos completado la ruta hoy con una visita al castillo de Ladrada. Es un castillo bastante restaurado, pero muy bien aprovechado, porque podemos visitar previo pago, pero bueno, es asequible. El museo que hay aquí, que es muy interesante. También podemos hacer una visita al exterior sin pagar nada, es libre, pero aconsejamos a todo el que dé una vuelta por aquí, por estas tierras y especialmente por Ladrada, que haga una visita a este museo, a este castillo, porque se va a llevar una grata sorpresa. Bajamos hacia el coche y regresamos a Ávila con el fallido ferrocarril del Tietar en nuestra mente y sobre todo recordando una ruta corta pero intensa y una naturaleza exuberante. Después de ver estas tres rutas, una representación de todas las que hemos ido viendo a lo largo de este 2023, Vicente, hemos hecho, como decías al principio, ¿no? Hemos cogido tres puntos diferentes de la provincia para que la gente pues, se dé cuenta, ¿no?, de toda la riqueza que tenemos en nuestra tierra. Sí, la provincia de abulense es extraordinaria, es decir, tenemos, digamos que es como España a pequeña escala, porque tenemos desde las cimas más altas, como se explica en Manzor, la Sierra de Gredos, hasta La Moraña, que es un valle bastante, una meseta, vamos, bastante baja. Luego tenemos la Sierra de Ávila, que es la Sierra Media, digamos, y muchísimas características, muchísimos paisajes, muchos biotopos, fauna y flora muy rica. Entonces, bueno, luchamos también por enseñar a la gente que conozca todos estos paisajes, pero también por su protección, es decir, animamos a la gente a protegerlo, a saber disfrutar de la naturaleza como se merece. Mucha gente, Vicente, si no fuera por programas como el nuestro, y en este caso también gracias a todo tu equipo que siempre te acompaña, porque hay que decir que Vicente no va solo a estas rutas, sino que te rodeas de amigos, de gente que al final todos son partícipes. Sí, hemos sido, yo creo que bueno, el programa ha ido evolucionando como debe ser. Entonces, bueno, al principio yo recuerdo, pues hace ya muchos años, más de 20 años que empezamos con este programa de estas rutas, pues me grababa yo solo con un trípode de mala manera, luego fue aumentando ya el número de cámaras, mis compañeros ya se han implicado bastante, entonces rodamos a 3, 4 cámaras algunas veces,
La música también hay que agradecerle a Juan Carlos Delgado, que nos compone también música de fondo y bandas sonoras muy interesantes también, que enriquecen muchísimo el documental. Entonces, bueno, ha ido evolucionando y claro, yo ahora mismo, para seguir el nivel que estamos teniendo, yo solo sería pues imposible hacer, ¿no?, estas rutas. Hemos cogido 3 ejemplos: Benitos, el ferrocarril del Tietar y esa mina de Peguerinos, ¿no? 3 rutas muy diferentes, pero que dan buena muestra, como decimos, de toda la riqueza que tenemos en nuestra provincia. A la hora de cuando vais a este tipo de rutas, Vicente y todo tu equipo, un poco cómo os organizáis, cómo lo planteáis para luego, cuando estéis ya in situ en el lugar o cuando ya vais caminando, tendréis que ir haciendo esas paradas, esas grabaciones. ¿Cuánto tiempo os puede llevar el grabarlo? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Sí, bueno, normalmente hay gente que, bueno, hay mucha gente que ve el programa por suerte, y la verdad es que estamos un poquito abrumados porque salimos incluso en pleno campo donde no ves a casi nadie, a lo mejor, y te encuentras con una: "Oye, sois los de la 8 que hacéis las rutas", pero ¿cómo nos conoces? Sí, sí, os vemos en televisión. Y bueno, hay mucha gente entonces que nos va conociendo ya y nos dice, pues en mi pueblo hay esta mina o en mi pueblo hay esta cueva. Entonces nos picamos un poco la curiosidad, investigamos un poquito sobre el terreno, nos documentamos, por supuesto, y siempre que podemos pues buscamos también un guía local o alguien que conozca la zona para que nos acompañe. Como dices, siempre os hacéis pues guías, ¿no? Planificáis, pero siempre en cada pueblo o en cada comarca hay personas que os van guiando y conocedores, ¿no?, también de su propia historia. Sí, por supuesto, siempre tratamos de documentarnos lo mejor posible. Y bueno, hay veces que hemos visitado algunos pueblos casi abandonados, que no había nadie. Bueno, también, sobre todo mi compañero José Luis Díaz, conoce la provincia muchísimo, entonces ejerce de guía muchas veces cuando no encontramos guías locales. Y bueno, vamos aprendiendo en cada ruta, aprendemos porque vemos plantas nuevas también, a lo mejor, entonces nos documentamos qué planta será esta o qué flor es esta, los animales que existen en la zona. La verdad es que nos sirve, nos da mucho trabajo porque queremos documentarnos un poquito bien, y luego, como tú dices, me has preguntado que cuánto grabamos. Pues fíjate, a lo mejor entre las 4 cámaras que llevamos tenemos 6 o 7 horas de grabación. O sea, que luego el montaje... Que luego el montaje, hay que, como tú sabes, hay que reducirlo a 20 minutos, hacer un poquito el diálogo, meter la música, que queden bien montada la serie, el documental. Entonces es laborioso, es laborioso. Cierto es, Vicente, que nos pasa a nosotros también en la 8 Ávila, ¿no? Cuando sales a grabar un reportaje todo te parece importante, pero claro, luego traes mucho material y eso hay que reducirlo, y ahí es cuando viene el problema. Sí, viene el problema. Y bueno, yo al fin y al cabo tengo algo más de tiempo, porque sé que vosotros andáis siempre a carrera, que cuando cubrís una noticia tenéis que venir y montarlo corriendo, tenéis más dificultad. Pero sí, el problema sobre todo es la postproducción, que requiere muchas horas de trabajo. Y ya por ir terminando este bloque, Vicente, decías que llevas muchísimos años, ¿no? Lleváis, porque yo no soy la única presentadora de este programa, atrás ha habido muchos otros compañeros y compañeras que han estado a tu lado, 20 años o 10, los que sean, pero siempre hay rutas nuevas. Este 2024 que estamos a punto ya de comenzar, ¿qué rutas tenéis en mente o qué rutas estáis ya haciendo? Sí, en mente tenemos mucho, lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo porque andamos metidos en muchas historias, pero sí, bueno, alguna ruta más vamos a ver. Yo ya querría hacer un documental sobre el río Adaja, que es muy importante, la fauna y flora que tiene. Me he ido documentando, consiguiendo vídeos de muchas aves, creo que va a ser bastante interesante. Entonces es uno de los proyectos que tengo para el 2024, que ya veremos si ve la luz o cuándo la verá. Porque como dice Vicente, todo requiere tiempo, y aunque él ahora tiene tiempo, también hace muchas cosas, muchas otras cosas, Vicente, ¿verdad? Sí, la verdad es que estoy muy liado porque sigo escribiendo, también sigo grabando, haciendo fotografías, pintando. Ya sabes que soy polifacético, por suerte o por desgracia tengo tantas aficiones que no puedo aburrirme. Pues eso está bien, Vicente, no aburrirse, como nosotros, que no nos vamos a aburrir. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de libros, de Quercus y de alguna cosilla más.
Tiempo para la lectura, tiempo para el conocimiento en estos últimos días también del año 2023. Y aquí no vamos a hacer resumen porque siempre tenemos libros de sobra y a Vicente siempre está bien rodeado por todo tipo de autores, Vicente. Sí, la verdad es que una de mis aficiones es leer también, pero también leer novela, pero sobre todo leer algo que me aporte más, es decir, que me aporte conocimiento, no la simple literatura, que también es interesante. Entonces, en este caso, hemos comentado al principio que tenemos un par de libros muy interesantes, y uno de ellos es este, que es Hoz y los petroglifos en la Sierra de Ávila. ¿Qué es eso de los petroglifos? Exactamente, muy buena pregunta, porque mucha gente no sabe lo que es. Bueno, es un libro escrito por Joaquín Díaz, que es un conocedor de la Sierra de Ávila excelente, nos ha acompañado en más de una ruta a nosotros. Es lo que te iba a comentar, sí. Porque hace poco se acompañó donde estaban las inscripciones de la piedra, ¿no? Parte de ello se habla aquí en este libro. Entonces, bueno, es un primer libro, es decir, es un escritor, en este caso Nobel, porque es el primer libro que edita. Es muy interesante porque habla de, bueno, ahí veis la portada, habla de los petroglifos en la Sierra de Ávila, que son inscripciones, pues sobre todo de la época de la Edad de Hierro, del Calcolítico. Son inscripciones que por toda la Sierra de Ávila muy desconocidas y que Joaquín Díaz ha descubierto en sus andanzas por la sierra, que anda mucho. A nosotros nos ha acompañado bastantes veces y bueno, ahí vemos algunas de las inscripciones que él ha descubierto. Joaquín pertenece a Massaf Terra Levis también, entonces bueno, le da un aporte más científico también a esta obra, a estos conocimientos. Y Joaquín establece un diálogo ficticio con Hoz, que digamos que Hoz sería pues un habitante de aquella época del Calcolítico, es decir, es como si se le encontrara... ¿Y se lo va contando? Y va contándole pues cómo hacían los petroglifos, qué forma de vivir tenían en esas épocas pasadas, y nos aporta muchos datos muy interesantes, porque digamos que es una novela histórica de ficción, pero probablemente casi todo lo que dice Joaquín existiera realmente en aquella época. Joaquín, como dices, que ha ido ya con vosotros en alguna ruta, ¿va catalogando en cierta medida, no sé, dónde están ubicadas cada inscripción? ¿Lo va anotando? ¿Cómo es su trabajo? Sí, él tiene ya un amplio abanico de inscripciones. De hecho, pues la intención suya es que sea patrimonio geológico, digamos, la Sierra de Ávila, porque realmente a nosotros nos ha enseñado algunos de estos sitios, algunas de estas inscripciones, y bueno, es impresionante lo que hay por aquí, por nuestra sierra. Es decir, que algunas, pues incluso investigadores y arqueólogos de no solamente de aquí de España, sino que de otros sitios de fuera han venido a ver este tipo de inscripciones. Y luego agradecer a Joaquín, pues eso, que nos acompañe en todas estas rutas, nos enseña mucho, tiene un conocimiento también arqueológico muy grande y la verdad es que da gusto estar con él, y el diálogo que establece aquí con Hoz pues es interesante. A pesar de que es su primera obra, yo pues le animo a seguir escribiendo, porque nos transmite mucho de lo que pudo pasar en el pasado en nuestra Sierra de Ávila, y es una obra muy curiosa. ¿Por qué se ha atrevido o al final ha dado el paso a escribir el libro? Que dices que es la primera obra de él. ¿Qué ha sido lo que le ha movido el decir, lo voy a plasmar en un libro, quizá para que la gente, ¿no?, tenga ese conocimiento? Sí, yo también le he animado muchas veces pues a ponerlo en valor, lo que tiene, porque ya te digo que los conocimientos que tiene son inmensos, y bueno, tiene catalogados pues, miles de petroglifos en la Sierra de Ávila, con una visión que a nosotros, como te he dicho, nos ha acompañado algunas veces, pero que nos dicen, mira, aquí hay un petroglifo, y nosotros no vemos nada, no vemos nada. Incluso en algunos de los que nos ha enseñado hemos tenido que meter una cámara con macro para verlos, y parece imposible que él lo haya descubierto. Entonces, también en esta obra nos cuenta algunas anécdotas que le ha ocurrido a él durante estos años, porque es un libro bastante grueso, como veis, que le ha llevado algunos años el escribir. Entonces cuenta anécdotas que le han ocurrido, experiencias de caza poco gratas, andar buscando por ahí petroglifos y
y ver disparos muy cerca o sus encuentros con algún jabalí que casi le ataca. Entonces, hay cosas muy curiosas. Hay que tener cuidado, Joaquín. Hay cosas muy curiosas y bueno, de hecho, tenemos preparado con él alguna ruta más y esperemos que durante el 2024 nos acompañe y nos enseñe mucho más de sus conocimientos. Bueno, pues animamos a Joaquín que también un día se venga. ¿Qué te parece, Vicente? Sí. Le hemos visto en las rutas, pero nunca le hemos traído aquí. Hay que conocerlo en persona, yo por lo menos. Sí, es complicado por el trabajo porque las horas de grabación que tenemos a veces no le vienen No bien, cuadran. pero Hay vamos que a hacer- intentar traerle un día Claro que sí. a que nos presente el mismo El libro este. y nos cuente pues esas pequeñas anécdotas que mejor que él, ¿verdad? Pues ahí hacemos esa invitación formal a Joaquín. Desde aquí queda dicho. Vamos a seguir, Vicente, porque no solo tenemos este libro de Joaquín, sino también otro relacionado con Dalí. Sí, ¿Por sí, qué otro nos libro, traes? pero también relacionado con Ávila. Con Ávila. ¿Por qué nos has traído Efectivamente. este libro? Pues también recién, el de Joaquín se ha presentado hace unos días. En San Juan del Olmo ha sido la presentación inicial, hace unos días nada más, está a la venta en librerías. Y este también está recién sacado al mercado, es decir, Dalí. Y bueno, a mí especialmente, como saben, me gustan los misterios, me gusta la pintura también, entonces me gusta Javier Sierra como escritor. O sea, que lo porque- tiene todo este libro Sí, para sí, ti. sí. Entonces es un libro que me ha gustado bastante. Entonces, ¿por qué Dalí? Pues fíjate, es un diálogo de varios autores, entre ellos Javier Sierra, es el principal, que establece un diálogo con Dalí también imaginario. Es decir, le pregunta a Dalí por qué dibujó su Cristo, el Cristo famoso de Dalí, que muchos conoceréis. Es un Cristo, no, este se basó, el de la izquierda es otro Cristo de Dalí, el de la derecha es un Cristo de Velázquez, que también pensamos que se pudo inspirar también algo en el Cristo de Velázquez, Dalí. Pero Dalí, según comenta Javier Sierra aquí en esta historia, pues siempre fue, digamos que, entre comillas, ateo, nunca se confesó como ateo. Entonces, se basó en esta obra, en este relicario de San Juan de la Cruz, que está aquí en el convento de la Encarnación. Y vino Dalí a ver este relicario, pero no hay constancia por escrito en ¿De su ningún visita? sitio de su visita. Sí que se sabe que estuvo aquí, se inspiró en él y gracias a venir aquí a Ávila, pues tenemos la inspiración de este libro. Entonces ahora mismo hay una exposición, el Cristo de Dalí, que es, bueno, esto es el cuadro del pan, una cesta del pan también de Dalí, que digamos que es también muy impresionista, es decir, no, como veis no es un pan clásico, sino es una de las obras típicas de Dalí. Que ahí vemos Sí, que se no nota. se ve la miga, Bueno, Dalí la verdad es que era un genio, algunos le tachaban de loco, pero es que entre el genio y la locura hay un paso muy, muy pequeño. Muy pequeño. Sí, ese, como veis, es Dalí en su estudio. Y el Cristo de Dalí vamos a mostrarle, porque mucha gente a lo mejor no Pues vamos a le mostrarlo conoce. ahora A ver mismo, si tenemos por Vicente. aquí. ¿Y por qué? Ahora, mientras buscas, Sí, aquí Vicente... lo tenemos. Me ahí gustaría lo que la tenemos. gente... Muchos le conocen, pero bueno, que... A ver si podemos si- verlo. Esto es. Bueno, es una obra de... Ahí, perfecto. Ahí, una obra de 2 metros y pico por 1,5 más o menos. Entonces, como veis, es un escorzo muy difícil, visto desde arriba. Y al fondo abajo, pues es normalmente donde vivía Dalí. Esos son los paisajes de su Figueres natal, de la cala de Portigat, que es donde pintaba él, Dalí. Entonces, bueno, la experiencia de este libro es que Javier Sierra estuvo investigando, tenía constancia de que Dalí había estado en Ávila para ver el relicario este de la Encarnación, pero como no constaba nada por escrito, debió ser una visita fugaz, y entonces no había nada ahí. De incógnito. De incógnito. Entonces tuvimos la suerte, Javier estuvo aquí en Ávila, Sí. yo tuve la suerte de acompañarle también y estuvimos en el convento de la Encarnación pues viendo... Y allí no fuisteis capaces, ¿no?, de cerciorar, ¿no?, que estuvo Dalí. No, hay constancia porque
sí que no lo confirman verbalmente, pero no hay nada documentado. Escrito, no hay nada documentado. Pero bueno, estuvimos en el convento de la Encarnación viendo el relicario de San Juan de la Cruz, que está allí, y bueno, también pues aprendiendo mucho de él, porque encima en el libro este pues me agradece que la acompañara cuando el agradecimiento es mío, porque con Javier Sierra transmite tanto que cada vez que habla pues te mete experiencias en el cuerpo, la verdad. He de decir, Vicente, que en esa visita viniste aquí a la tele con Javier Sierra, que a mí me encanta también, y dijiste, ¿sabéis quién es? Digo, ¿cómo no vamos a saber quién es Javier? Sí, no, Además es que es muy, muy agradable. Sí, es muy buen comunicador y Sí. luego yo casi todas las obras que ha escrito las he leído, pero es que él se documenta muchísimo. Es decir, por ejemplo, el secreto de Napoleón. Se trata de que Napoleón se metió en una pirámide en Egipto para coger poder, concentrarse. Pues Javier Sierra, para escribir ese libro, estuvo en Egipto, se metió en la pirámide, estuvo un día y una noche ahí metido dentro, documentándose a tope. Hay El maestro del Prado, es otra obra de Javier Sierra también. También influye un poco el misterio y la pintura. Pues también se ha documentado muchísimo, ha estado en el Museo del Prado, ha estado viendo la obra en la que se documenta el libro, o La Dama Azul, que es otra obra de este Premio Planeta, de Javier Sierra. Pues estuvo en México documentándose. La Dama Azul es una obra de Sor María San José, que era una monja que conseguía bilocarse, es decir, conseguía estar aquí, digamos, en España y en México a la vez. A la vez. Entonces, bueno, es un volumen bastante bueno, que a mí es una de las primeras obras que leí, casi de Javier, yo creo, y me impactó muchísimo y se lee bastante bien. Entonces... Lo que está claro, Vicente, es que para escribir una obra de estas características hay que tener mucho conocimiento, indagar, investigar, porque si no, de nada sirve. Sí, bueno, es una de las características de Javier Sierra, aparte de la comunicación, en la investigación. Luego este libro también aporta más cosas, aporta un diálogo también entre la comisaria de la exposición de Dalí y Antonio López, que es un afamado pintor que muchos le conocéis también comentando un poco pues, la obra de Dalí, cómo pintaba, cómo hacía los bocetos, en qué se basaba. Dalí, por ejemplo, se basaba mucho también en la fotografía, que este libro también nos lo enseña. Entonces es un libro muy interesante a todos los que les guste la pintura y especialmente a los que les guste Dalí. Dalí. Bueno, pues dejamos ahí esas dos opciones, tanto la de Joaquín como la de Javier Sierra, y nosotros vamos a hacer un descanso, si te parece, Vicente. Vale, hacemos un descanso para coger más fuerzas. Vamos a coger fuerzas porque luego venimos con Quercus y algún tema más y luego vamos a hablar de todo ello. Abrimos este último bloque de este programa de cierre del 2023 y no por ello menos importante. Vicente ya coge su revista como diciendo, vamos a hablar de esto, pero ya. Vicente, nos has traído 2 ejemplares de Quercus, ¿por qué es? Sí, pues fíjate, porque en el número de diciembre de Quercus nos trae un suplemento que vamos a empezar a hablar por el suplemento, vamos a empezar un poco casi por el final, porque habla de un proyecto de Grefa, que es un grupo, como sabéis, proteccionista, que trabaja muchísimo en protección de la naturaleza, sobre el trabajo contra los topillos que todo el mundo conoce. Y también en nuestra provincia pues, hemos sufrido el topillo campesino, que tiene expansiones biológicas pues, de vez en cuando, es decir, tiene ciclos cada 2 o cada 3 años, que es un ciclo expansivo, se multiplican muchísimo. Entonces aquí, por desgracia, en Castilla y León se ha usado muchísimos venenos contra los topillos, se ha hablado también de quema de rastrojeras y de linder de los campos, que no ha dado casi resultado, al revés. Y luego el problema que han tenido los venenos es que no solo envenenan a los topillos, sino que todas las rapaces que se alimentan de ellos también se envenenan. Entonces, bueno, puede pasar a la cadena trófica. Entonces, Grefa ha hecho un proyecto, digamos, piloto, también con la Junta de Castilla y León, precisamente aquí en Castilla y León, en la cual también ha participado, vamos a enseñarlo, Vicente, también ha participado la provincia de Ávila.
Entonces, Está aquí nuestro cámara deseoso de mostrar. La idea ha sido poner cajas nido de especies que acaban con el topillo campesino, como puede ser, por ejemplo, el cernícalo primila o especies nocturnas como lechuzas. ¿Y les hacen como unas pequeñas casas? Exactamente, como en las zonas llanas, como es donde más topillo campesino hay también. Sí, como aquí en la Moraña. Exactamente, en la Moraña, de hecho, también ha participado, creo que el oso, bueno, 3 localidades de la Moraña, no recuerdo cuáles son, pero han participado también en ellas. Entonces, como no hay apenas árboles, por desgracia, pues les plantan estas casas nidos, que les viene bastante bien. De hecho, está funcionando bastante bien el tema del control biológico. O sea, que está funcionando. Sí, está funcionando. De hecho, la experiencia piloto que se está haciendo en Castilla y León se va a extender a otros lugares de España, a otras comunidades y otros lugares de España. Entonces, bueno, pues que pueden comer una cantidad de topillos impresionante estos animales. Entonces, pues claro, si comen topillos no resultan nocivos para la salud como los venenos, y la experiencia está dando buen resultado, hay que apostar por ello, ¿no? Hay que apostar por ello. Mira, las localidades son El Oso, Aldeaseca y Madrigal de las Altas Torres, aquí en Ávila. Y luego en otras localidades de Castilla y León también ha colaborado. Es decir que en este aspecto, bueno, es un... Tienen que estar, eso sí, tienen que ser veloces los que se comen los topillos, porque es muy difícil. Nosotros en más de una ocasión, lo comentaba antes de realización, hemos ido a grabar los topillos y no ha habido manera. Nada, porque yo tengo algunos grabados comiendo y todo, ya los pasaré. ¿Ves? Vicente sí ha tenido suerte. Sí, no, es difícil, pero bueno, ten en cuenta que estas rapaces están especializadas en cazar, tanto las diurnas como los cernícalos, como las nocturnas. Están al acecho y saben cuándo tienen. Y las nocturnas, las lechuzas, los búhos, los sautillos y todo. Sabéis que el plumaje que tienen tienen muchísimo plumón, entonces no meten nada de ruido. Entonces son como los fantasmas de la noche, es decir, vuelan sin ruido y les pillan a los topillos y ni se enteran. No tienen escapatoria. No tienen escapatoria. Entonces, bueno, hay que apostar por esto. Es decir, vemos que la Junta en esta ocasión ha desistido ya por el tema de los venenos que tanto daño han hecho a la naturaleza y de las quemas incontroladas, y han apostado en este caso por control Pues por la biológico. propia naturaleza, ¿no? Exactamente, que lo bueno es que está dando resultado. Y bueno, este estudio de Grefa que nos recoge Quercus en este número, pues se va a extender a otros lugares de la provincia, pues eso está muy de la bien. comunidad. Entonces, bueno, luego la revista Quercus de diciembre nos presenta a la perdiz pardilla, que bueno, es bastante escasa y casi testimonial, bonita, ¿no?, en los Montes Vascos. Es muy bonita, como veis. Entonces está haciendo un estudio realmente de a ver cuántas perdices hay por la zona y si se está expandiendo o por el contrario, ¿no? O su testimonio es mínimo allí. Y vamos a ver algunas cosillas. Sí. ¿Ves? Aquí nos habla de ella, que si es un fantasma que apenas hay citas de ella o es una realidad que se encuentra. Entonces Quercus nos recorre aquí una entrevista sobre la perdiz y un estudio, como todos los que presenta Quercus, sobre su abundancia o su existencia en los Montes Vascos. ¿Y cómo lo realizan, Vicente? Sí, sobre todo son estudios de campo, no solamente por muestreo de rastros, sino que también, bueno, cualquier estudio requiere muchísimo tiempo. Por eso lo digo. Sí. Vamos a ver algunos temas más aquí. Sí, bueno, la sierra, ahora aquí en la Sierra de la Culebra, como sabéis, hubo un incendio bastante grande y es muy conocida por la abundancia, Sierra de la Culebra, por los lobos, que bueno, hay mucho turismo, sobre todo para ir a ver y a escuchar, sobre todo a escuchar el aullido del lobo. Y bueno, habla también un poco de los carnívoros, cómo se están recuperando después de los incendios y de los que existen, que aunque es conocida por el lobo, pero hay muchos más carnívoros, como veis aquí un zorro y una jineta, que muy interesantes también a nivel biológico y sobre todo a nivel estético, que son preciosos. Son muy bonitos, sí. Son muy bonitos. Y vamos a ver algún punto más. Sí, esto es muy interesante también. ¿Los humedales? Sí, son humedales sobre todo como filtros verdes. Es decir, como sabéis, hay muchos sitios donde no hay depuradoras, sobre todo en lugares llanos, no hay depuradoras de aguas residuales. Entonces hay una cosa que se llama el filtro verde, que es esto, es crear una especie de humedal con plantas riparias, como pueden ser tipas o espadañas, o incluso chopos, algún tipo de álamo,
que lo que hace es el agua al pasar por ahí, sus raíces filtran bastante la contaminación, sobre todo contaminación por nitratos o por aguas residuales. Entonces se trata de una serie de filtros verdes, como vemos aquí en esta zona, que el agua residual hace un pequeño recorrido por estos lavajos, estos lugares creados artificialmente, y luego el agua resultante es bastante más limpio que el que entraba. Entonces, para lugares con pequeña población, pues depuran bastante el agua. Es decir, el agua que devolvemos al río o a donde el afluente es mucho más limpio que el que ha entrado. Entonces sería una solución bastante buena para lugares de pequeña población que no puedan poner una depuradora, porque realmente se está avanzando mucho en temas de depuración de aguas residuales, pero falta mucho por hacer todavía, sobre todo en pequeñas poblaciones. Bueno, pues la gente que esté pues inquieta por estos temas y quiere saber más, pues ya sabe que tiene que ir a Quercus. Tiene que ir a Quercus, y Quercus, como sabéis, también está en la web, que la hemos visto ahí, también puede informarse. Y bueno, es una revista, yo creo que imprescindible para el naturalista, una revista de cabecera, porque la información está muy documentada, es científica y además muy amena. Pues vamos a ir cerrando, Vicente, pero no quería yo despedirme sin hablar también de la montaña, en el sentido de que ahora, a final de año, mucha gente pues se va a hacer una ruta por aquí, por allá, pero hay gente que no va muy preparada. Sí, bueno, aparte que no va muy preparada, también es muy imprudente, porque tengamos en cuenta, aquí en Ávila, por ejemplo, tenemos la Sierra de Gredos, que es donde pues tal vez más gente va, lo más conocido. Y bueno, hemos visto verdaderas barbaridades en la Sierra de Gredos, desde subir a la plataforma gente con tacones o con zapatillas lisas, o subir en manga corta porque hace un día de sol pero no sabes la que te puede venir encima. Entonces, bueno, a la sierra siempre hay que ir preparado, siempre hay que ir ropa de calzado, ropa de abrigo aunque haga bueno, en la mochila meter también suministros porque porque nunca se sabe. Te pueden mojar, y si te calas y viene la niebla y viene el frío, pues te puedes helar. En Gredos ha habido muchas muertes, sí, y todos los años se está viendo accidentes. Incluso búsquedas, que hay gente que se ha ido en grupo y luego han tenido que ir a rescatarles, pero no te creas que te rescatan en el momento. Eso lleva su tiempo, y como no te encuentren, hasta que te encuentran, hay veces que nos encontramos con niebla, con nieve, hay que tener mucho cuidado con todo. Sí, sobre todo en la alta montaña, hablemos de Gredos, porque en las sierras medias también hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado. En el momento que salimos a hacer una ruta hay que tener cuidado. Exactamente. Porque yo recuerdo también en una de las rutas que hemos hecho por las cuevas del Margañán, que teníamos unas cuevas ahí muy chulas, el río Margañán, pues que poco después cayó una mujer y el rescate fue muy difícil, y en teoría no era un sitio complicado, pero hay que tener siempre mucho cuidado. Bueno, pues con esos consejos dirá la gente, eso sí, Vicente, que en pantalla aparece un QR, sí. Porque me dijo Vicente, por favor, hacerme un QR grande para que la gente lo pueda ver bien. ¿Por qué el QR? Cuéntanos, pues fíjate, Vicente. porque hay mucha gente que no ha podido ver nuestro programa y entonces le gustaría verlo, y muchos me preguntan, oye, ¿no tenéis colgado en algún sitio un enlace? Pues entonces, escaneando el QR que vemos ahí, ahí nos lleva a todos los, no todos, pero bueno, gran parte de los programas que hemos emitido están colgados en internet, que bueno, una resolución un poco menor que la que emitimos aquí en directo y en diferido, pero bueno, para los que no hayan visto el programa o les guste verlo de nuevo, escaneando ese QR, lo podrán ver también de nuevo. Bueno, Vicente, llegamos al final de este 2023 y vamos a iniciar 2024, así que yo solo desearte feliz 2024 y que nos sigamos viendo. Igualmente. Bueno, y a todos los espectadores, igual, que tengan una buena entrada de año y también salida, y nosotros nos vamos a seguir viendo aquí en Ávila es así de natural.